Bueno, amigos, estamos platicando con Ángel Verdugo acerca de economía y estos índices en donde el Producto Interno Bruto del país nos va a medir todo lo que, por así decirlo, de manera coloquial, todo lo que es muy bien medible o tangible. Y hay otro indicador que quieren usar algunos países, entre ellos el nuestro, que mide cuestiones que no son tangibles y que no serían las mismas para unos y para otros y representa un problema grave, además de que lo que quieren medir como el bienestar, México anda muy mal porque esto ya se mide desde hace mucho. Ángel, adelante. Bueno, entonces, para terminar con esto, entonces queda pues ahí de cuando en cuando intentos. Tú citaste el caso de Bután. Bután es una anomalía allá en los Himalayas, ¿no? Allá está una cosita y de repente un día su príncipe o rey muere su papá, el chavalo era un adolescente casi y dice, ahora aquí el objetivo va a ser medir la felicidad, el índice de felicidad. Entonces son felices, yo no sé cuántas personas conoces tú que hayan ido a Bután, pues muy poquitas, pues no sé si principado o lo que sea que está allá arriba en la frontera entre China, la India, Nepal, por allá es un pedacito, tiene algunas... Millones de habitantes y conozco dos personas ahí, una de ellas periodista, amiga mía. Ajá, de acuerdo, entonces, de tiempo en tiempo vamos a ver esos intentos, pero por razones diferentes. Tú citaste el caso de la señora Jacinta Arden, pero ahí es otra cosa, porque es una democracia, es un país avanzado, es una señora que tiene una ambición por irse al concierto internacional o seguir años como primer ministra de Nueva Zelanda, si no estoy equivocado. Nueva Zelanda, sí, señor. Nueva Zelanda, muy bien. Entonces, ahí el objetivo de ella es evidentemente tener un complemento del Producto Interno Bruto, no eliminarlo, no hacerlo a un lado. Muy bien. Y termino diciendo lo siguiente. Hay una clase de gobernantes que por cuestiones de su fracaso en la conducción de la política económica deciden borrar del discurso presidencial o del primer ministro o borrar de las estadísticas el Producto Interno Bruto para sustituirlo por algo un tanto etéreo, que es el índice de bienestar que incluya, dijo López, la felicidad. ¿Por qué López ahorita insiste en ese índice? Cuando revisamos nosotros los videos de hace un año, él se pitorreaba del crecimiento de la época neoliberal del 2.2, 2.3%, 2.4%, de esos incapaces de Peña y Videgaray, porque con él íbamos a crecer el 2024 al 6% y el promedio anual iba a ser del 4%. Empezaba él sobrado, soberbio, pero resulta que empieza a hacer torpeza tras torpeza, a enviar los mensajes equivocados, crece la desconfianza y la economía decreció el año pasado 0.1% y este año probablemente ande en una caída del 10%. A partir de ahí, ¿qué hace López? Borra o pretende borrar el PIB, el Producto Interno Bruto, para no exhibir su incapacidad como conductor de la política económica y pretende cambiarlo para que sus corifeos, sus seguidores y aplaudidores y babiantes seguidores, oh sí, estamos muy bien, el desarrollo. Al final de cuentas, el desarrollo, el bienestar, la calidad de vida se mide cuando suena la bolsa o como dirían antes en Sonora, que suene la cacharpa. Si no hay empleo, si no hay un ingreso, si no hay seguridad, si no hay certidumbre jurídica para la inversión, olvídate del bienestar, olvídate de la felicidad y olvídate de todo. ¿Qué hacen cientos de miles de los habitantes de ese país? Como diría Reyes Heroles, votan con los pies y se van a otro país. Esa sería la historia de esta aparente polémica que no es polémica, es simplemente un planteamiento de alguien que está movido por la ignorancia, la soberbia para no reconocer sus errores. Y vuelvo a presentar el libro azul. Ahí está, el libro azul. Ahí está el libro azul
Para aquellos que tengan interés, es una publicación del INEGI que está disponible en su página, que se llama Lo que indican los indicadores de Jonathan Heath. Ahí estuvo. Hay que bajarlo. Fíjate, Ángel, para la gente que oye acerca de este índice de bienestar y echan porras o no saben ni de qué les están hablando, si nuestro querido presidente tuviera idea de lo que esto mide, creo que tampoco haría mención de ello, porque mira, va a medir, este índice tiene que medir pobreza general. México tiene arriba de 52 millones de pobres, estamos mal. Más los 10 millones que se van a aumentar producto de esta situación. Así es, tiene que medir pobreza infantil, que también estamos de los más altos en el mundo. Tiene que medir violencia doméstica. En esto, bueno, ¿para qué le damos vuelta ahí? Pero fíjate, seguirle, así es. Tiene que medir salud mental, la identidad cultural que hace rato te decía. Bueno, a lo mejor aquí sí salimos muy bien porque ya sabes que en México pues no se raja, ¿verdad? Y cosas de esas, ¿no? Pero tiene que medir el medio ambiente, que ahorita vamos a hablar de ello. Andamos muy mal. Tiene que medir vivienda. Imagínate viviendo en casas de 60 metros cuadrados. Los que tienen esas casas, ¿eh? Exacto, los que tienen esas casas, sí, porque Pues también... ¿Cómo mides chinames? Sí, no, también tienes que medir el sinoragajismo, qué personas viven en condición de calle, los vínculos sociales y algo que, bueno, es de risa, la rehabilitación de presos. Esto es totalmente inexistente en México. ¿Qué me vas a decir a mí que estuve 4 años en Lecumberri? Exactamente, por eso te lo menciono. Este es un indicador que si el presidente supiera lo que mide, se queda con el PIB, oye, porque es más fácil medir el PIB. Por eso yo dije en la mañana, si el presidente supiera lo que es el PIB, para qué sirve y cuál es su utilidad, dejaría de andar diciendo aquellas tonterías. Y por eso le recomendé hoy en la mañana, ahí está, al rato lo subirán ahí de imagen, mi intervención con Pascal, y ahí hablo de este libro y le digo, además con una gran ventaja. El doctor Jonathan Heath, que es miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, vicegobernador, él lo propuso. Claro. Y el doctor Gerardo Esquivel, que también es miembro de la Junta de Gobierno, también él lo propuso. Entonces les digo, señores, entre los dos explíquenle y léanle el libro. Son 20 paginitas que pueden leerlas, muy didácticas, pero como el presidente está frenado por su incapacidad para manejar números, cantidades, o sea, no le da a él la chompeta para eso, pues tendrían que ponerle ejemplos, manzanas, naranjas, como cuando las UDIs, de tal manera que si él supiere qué es el PIB, para qué sirve y cuál es su utilidad y su necesidad de elaborarlo trimestralmente, se dejaría de aquellas tonterías. Exactamente, como dicen allá en mi tierra, en Mexicali, se le bota el chango, ¿no? Efectivamente, se le bota el chango. Para los que no conozcan eso, el chango era un instrumento que traían los troques aquellos de transmisión estándar, pero que traían el chango que le metía más potencia en ese momento a la transmisión. Métele el chango, decía uno, ¿no? Métele el chango, sí. Se le bota el chango. Bueno, antes de irnos a una pausa y cambiar de tema, esta mañana escribes algo muy interesante en Excelsior y haces una pregunta que deberíamos de estar conscientes todos de ella. La economía ya estaba quebrada antes de la pandemia. Y ahora, bueno, pues ahora no sé qué sigue de quebrada, ¿no? Sí sé los rangos de malo, peor y jodido, ¿verdad? Son los... Peor, dijo aquel. Sí, pues esto es jodido, ¿no? Entonces, allá en el norte así decimos, ¿no? Entonces, cuando ya pasemos de peor a peor, que es donde ya estamos en peor ahorita y lleguemos al otro, al siguiente nivel, tú haces la pregunta, ¿qué va a hacer usted? Le preguntas a la gente. Si tiene ahorros, va a vivir de ellos por cuánto tiempo, pero si no tiene ahorros, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Así. Muy bien, le entramos a ese tema entonces. Mira, una de las cosas más graves que tiene el sistema educativo nacional
público y privado, en general, es producir ciudadanos apáticos, renuentes a analizar lo público y dirían los clásicos valemadristas. Sí. Es decir, no les interesa, ahorita por ejemplo, ¿qué le interesaba a millones de mexicanos? Que vendieran chelas. Sí. Una vergüenza, yo como sonorense me siento avergonzado ver que cuando estaban llegando los camiones de la Tecate a los expendios o los de la Modelo a los expendios, la raza recibiéndolos con mariachi, ay, qué gusto de volverte a ver, saludarte, bajando los cartones de chelas, dice, no puede ser eso. Sí, sí puede ser. La gran preocupación era esa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No nos han educado para pensar, deja tú para ahorrar, para pensar siquiera en el futuro. Aquella frase, pues ay, Dios dirá, hombre, Dios proveerá. No, señores, ni Dios va a pensar por nosotros que somos desorganizados, gandallas, faltos de previsión, etc. El futuro para nosotros es algo a lo que le tememos, Daniel. No queremos ni siquiera hablar del futuro. ¿Por qué? Porque el futuro hay que construirlo. El futuro tienes que analizar las cosas y decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. El mexicano ha sido educado para no intentar hacer eso. Por eso adoramos el pasado, por eso nuestros héroes son Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata, Madero. Pues eso es el pasado y el antepasado. Pero diles, oye, ¿por qué no piensas tú? ¿Qué pasaría si tuviéramos aquí nosotros un presidente de la República cuyo pensamiento económico fuera como el de Margaret Thatcher o el de Milton Friedman? Para empezar, no iba a saber quiénes son, ¿no? Para empezar. Entonces, estamos ante una situación. ¿Por qué mi pregunta entonces? Porque el mexicano le molesta, incluso se ofende cuando le dices tú o le preguntas, oye, ¿y qué pasaría si todo esto se viene abajo? ¿Qué tal si las cosas no van bien o muy bien y tienen razón esos locos como Verdugo que dicen que esto va a la debacle? Olvídate de si tiene razón o no. Ponte en la eventualidad de que se concretare esa debacle económica. ¿Qué harías tú? En ese momento, los que toman en serio la pregunta, en ese momento los pones en un dilema. ¿Por qué? Porque no están preparados para quedarse sin empleo y buscar otro. Primero, por la edad, quizá. O sea, hay un bias, un desvío en contra de las personas mayores de 50 años en nuestra sociedad. 40. Segundo, no tienen la mercancía en términos de conocimientos que requieren los mercados laborales ahorita. ¿Por qué? Porque se pasaron en una labor en una oficina gubernamental, viendo qué pepenaban, qué mordida les daban, y pensaron que eso iba a durar toda la vida. Tercero, no están preparados por carácter a salir y luchar y tener la humildad de hacer una actividad legal, honrada, porque el qué dirán. Sí. No, pues ¿cómo voy a andar yo vendiendo bonis en la calle? ¿Cómo voy a...? No, pues yo soy acá y eso. Bueno, pues te vas a morir de hambre, porque no lo vas a hacer. Entonces, si juntas esas cosas, dices, oye, va a ser una crisis tremenda. Ahorita, por ejemplo, estamos esperando los datos de mayo, donde probablemente tengamos otros 400, 500 mil empleos formales, Daniel. No estamos hablando de informales, de las que gente que vende, que tú cuando vienes a la Ciudad de México oyes y te despiertan, hay tamale, hay atole calientito y en la noche hay tamales oaxaqueños de dulce, lo que sea. Esas millones o cientos de miles de personas, nada más en el área metropolitana, ahorita están encerrados en sus casas prácticamente todos. Los que ves tú que venden fruta en la calle, los que venden tortas en sus casetitas para oficinistas que no están yendo atrás. Es decir, esos son los informales, pero ya perdimos casi 700,000 empleos formales. Súmale este mes, quizá en mayo, otros 300, 400, 500. Ya tenemos 1,100,000, 1,200,000.
Sí. Dices, oye, ¿cómo es posible? Ve cuántos miles de trabajadores ya no tienen trabajo, materia de trabajo en Uber, por ejemplo. Los únicos que están bien son los de las bicicletas o las motocicletas, repartidores de comida, Uber Eats, Didi, Rappi, o Didi. Es decir, pero los demás, dices tú, ¿y qué hacen? Porque no saben hacer otra cosa. Ese 1.200.000 multiplícalo por 4, que es el promedio de gente que 6 vive en cada millones, ya casa, ¿no? tienes 6 millones, claro. ¿Y qué va a suceder con esos cientos de miles o millones, Daniel? Cuando pasa un mes y ya te gastaste lo poquito que te dieron la quincena, pero pasa otro mes y tu señora te dice, oye, mi amor, no tenemos para comprarle y los niños tienen hambre. Se va a quedar ahí, bueno, es que ya el presidente dijo, no, ese señor va a salir y va a hacer lo que sea con tal de llevarle a los suyos que comer. El peligro en términos de inestabilidad y de saqueos o de una situación, como digo, de inestabilidad política, producto de la desesperación, es un riesgo que ya está siendo analizado. Y te voy a dar un ejemplo que tú conoces bien, este político, Manuel Espino. Manuel Espino. Bien. Manuel Espino es hoy comisionado de la Policía Federal o alguna cosa así. Muy bien. Le hace una entrevista. De Desarrollo y Seguridad. Así es. Y le hacen una entrevista larga que vale la pena leer en el Universal que apareció ayer. Ayer. Dice él, ya nos estamos preparando para esos brotes graves de inestabilidad social. Y dices, cuidado. ¿Sí? A ver, ¿cómo está eso? Bueno, es que ante la situación no podemos dejar de pensar en eso. Y ahí embona perfectamente el acuerdo que el presidente hizo publicar en el Diario Oficial en relación con el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. ¿Por qué? Porque el señor no le va a decir a los soldados cuando los ataquen un grupo de huachicoleros o mañosos, dispárenles, usen su capacidad de respuesta. No, los hizo ese acuerdo para utilizarlo primero como disuasivo ante esos miles potenciales saqueadores o protestadores. Imagínate una zona que tú conoces, la zona oriente de la Ciudad de México, Ciudad Neza, Chalco, etcétera, y que de repente empiece alguien a asusarlos y se junten 10, 15,000, 20,000 y vengan marchando hacia los supermercados de la zona oriente. ¿Cómo los paras? No lo detiene nada, hombre. Recordemos lo que pasó en Bolivia cuando Evo Morales le ordena al ministro de la Defensa disparar contra... Y dijo, no señor, y mejor agarre sus cosas y se va. Recordemos algo que ahorita los jóvenes ni idea tienen. El dictador Salazar en la revolución de los claveles en Portugal, que cuando le ordenan al ejército, el ejército dice no, y el que se fue Salazar y llega ya a la socialdemocracia. Es decir, no puedes tú contar con que en ese momento las fuerzas del orden van a reprimir, ahí sí, a decenas o cientos de miles de mexicanos hambrientos o con un coraje que están dispuestos a lo que sea con tal de sacar algo para llevarle a los suyos. Y no lo hacen porque se arriesgan a que su gente venga entre la turba. Por supuesto, van a decir, oye, ¿cómo hiciste tú eso? Es decir, hay una situación, por eso ahí a mí me dio la impresión de que Manuel Espino no se dio cuenta lo que estaba. Sí, lo que dijo, exactamente. Ese era mi comentario. Él pecó de honesto y de ingenuo. Bueno, honesto, Manuel, bueno, vamos a decir, pecó de ingenuo, pues, ¿no? Sí, de ingenuo, tienes razón. Entonces, en esas condiciones, cuando todos los pronósticos para el Producto Interno Bruto de este año ya oscilan entre el 10 y el 11%, ya Bank of America ayer dijo va a ser un decrecimiento del 10%, el analista que vale la pena siempre leerlo, a Macario Esquetino, dice estoy entre el 11 y el 12%. Es decir, en ese momento dices, a ver, ¿qué tal si esto truena? ¿Qué tal que vas a hacer? Y en ese momento le jalas el tapete a esa persona y la respuesta es, no sé qué voy a hacer. ¿Qué va a pasar con tu familia, con los tuyos? Tienes 50 años, ¿quién te va a dar trabajo?
No, pues que te vas a dedicar con tu carro a hacer a Uber. Sobran miles de personas tienen su carro ahorita en Uber y no hay trabajo. Están parados totalmente. Por eso es importante responder a esa pregunta, no como algo individual, sino como algo social. ¿Qué vamos a hacer como sociedad cuando el PIB nos digan a mediados de febrero del año que viene que la economía en este país decreció 11 o 12%? Si tú revisas las cifras del comportamiento del mercado de las gasolinas y diésel en México, este mes de abril, te vas para atrás, caídas del 50, 60% en el consumo de gasolinas, caída en el volumen de producción o de refinación de Pemex. Es decir, de 800,000 barriles diarios de consumo de gasolinas, bajamos a 240, 250. ¿Por qué? Está parado el país. Para que puedas mover esa economía que es la 15 del mundo, pueden pasar 2, 3 años. ¿Qué va a pasar con esa gente que no hizo para terminar ahorritos para al menos aguantar 2, 3 meses ahí? No pago la tarjeta ahora, pero bueno, pero ¿cómo? Etcétera. Ese es el problema que el presidente no toca porque está ocupado en desarrollar la fórmula, dice él, para calcular el índice de bienestar. Sí, bueno, por eso es que te quise preguntar eso y déjame pausar aquí unos segundos para la pausa técnica, cambiar de tema y que Omar pueda hacer el corte que tiene que hacer. Amigos, al tercer tema, ¿o quieres que les conecten? Continuamos en el siguiente bloque.